es precisamente para entender estas pruebas de escrutinio. Entonces, estas pruebas de escrutinio no son de ninguna forma exclusivas del hematólogo, o sea, todos la ocupan o deberían de saber usarla, todos los... Ay, sí, se me olvidó empezar. Qué bueno que ya lo empezaron. Todos deberíamos de saber interpretarlas, ¿no? Entonces, bueno, la cuenta plaquetaria, ¿esa de dónde la vamos a ver? Biometría hemática. En la biometría hemática. Entonces, de todas, pues es la más sencilla. El tiempo de hemorragia también se le conoce como tiempo de sangría o prueba de IV o tiempo de sangrado, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo cada una de ellas. El TTPA, que es el tiempo de tromboplastina parcial activado, el tiempo de protrombina y el tiempo de trombina. Entonces, como su nombre lo dice, estas pruebas de escrutinio las vamos a utilizar para orientarnos hacia los diagnósticos. O sea, ninguna de estas pruebas va a ser diagnóstica de ninguna enfermedad. Así como la biometría hemática nos orienta, igual estas pruebas de escrutinio es lo mismo. Entonces, empezamos con la cuenta plaquetaria. La trombocitopenia definitivamente es la causa más frecuente de hemorragia. ¿Sí? Generalmente, si las plaquetas están por arriba de 50,000, no hay una hemorragia que llamaríamos espontánea. Normalmente, la cifra más en la que empiezan las hemorragias espontáneas es por debajo de 30,000, lo que es la trombocitopenia grave. Toda trombocitopenia debe corroborarse con nefrosis de sangre periférica. En la próxima presentación vamos a ver por qué. Las plaquetas se pueden agregar y las vamos a la máquina no las va a contar como tal, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Y bueno, los trastornos cualitativos no hay que olvidarlos, que generalmente estas tienen una cifra plaquetaria normal. Sí, o sea, aquí las plaquetas están normales, pero no sirven. También en la próxima presentación lo vamos a ver. Tiempo de hemorragia. Rara vez lo piden, generalmente el que lo pide es el hematólogo, no se piensa mucho en él. Es importante porque es la única prueba que me va a evaluar la hemostasia primaria. ¿Cuál es la hemostasia primaria? ¿Hay alguien ahí? Son los procesos que nos habían comentado que llevan a cabo las plaquetas, ¿no? Que es Sí, ¿no? Es exactamente. adhesión, liberación y agregación plaquetaria. Exactamente. Entonces, esta prueba me va a evaluar la interacción entre la plaqueta y el endotelio. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que es la plaqueta tenga sus glucoproteínas, que el subendotelio tenga lo que se necesita para hacer la adhesión. ¿Qué necesitamos para hacer la adhesión? Es factor, ¿qué era? Factor de Wolfram. Exactamente, factor Y de la Wolfram, ¿y qué más? proteína 1B9. 1B9, ¿no? Entonces, falta cualquiera de estas, nos va a dar esta alteración. Y para la agregación, nos va a alterar esta prueba, perdón. Y para la agregación, requiere Es la fibrinógeno glucoproteína 2B, 3A y más el fibrinógeno. y el fibrinógeno. Entonces, bueno, si falta cualquiera de estas cosas, eso es lo que nos va a alterar el tiempo de hemorragia. ¿Sí? Y el tiempo de hemorragia es el que ocurre, o sea, lo que hacen es hacer una herida que ahorita vamos a ver las características. Vamos a medir el tiempo que pasa entre que se produce la herida y que el paciente deja de sangrar. Sí, ese es el tiempo de hemorragia. Se va a prolongar cuando hay trombocitopenia, cuando hay plaquetas disfuncionales y en ausencia y anormalidades del factor de von Willebrand, del fibrinógeno. El factor 5 no entra mucho, depende. Es raro que falte, pero bueno, también se puede alterar. Entonces, esta es la prueba de Ivy. La prueba de Ivy se utiliza. El problema de esta prueba es que es un poco complicado estandarizarla, pero bueno, hicieron esos como cuadritos en los que se pica un botoncito y baja una cajita que hace una incisión de 5 milímetros por 1 milímetro de profundidad. Antes de hacer la cortadita, le ponemos al paciente el baumanómetro a 40 para que exista cierta presión, no es una presión bastante baja. Y luego se va retirando la sangre con un papel filtro sin tocarlo desde la herida. Sí, y ahí mides el tiempo. El valor de referencia, vamos a llamarle normal, es hasta 8 minutos. Si tiene más de 8 minutos, está prolongado. ¿Sí?
¿Dudas hasta aquí de la prueba de IV o tiempo de sangrado? ¿No? No, doctora. Ok, la siguiente prueba es el tiempo de tromboplastina parcial activado, que la correcta forma de abreviarlo es TTPA. ¿Cómo lo abrevian normalmente? ¿Cómo piden esta prueba? Es la Cuando le TTP. anotan en los... ¿Cómo le ponen? TPT, ¿no? TPT, exactamente. Incorrecto, porque lo parcial no es el tiempo, lo parcial es la molécula de tromboplastina que se está utilizando. Entonces, el término en realidad es correcto, es TTPA, bueno, también conocido como TPT. Este me va a analizar principalmente la vía intrínseca, ¿sí? También me evalúa lo que es la vía común. Ahorita vamos a ver cómo diferenciarlo. Antes de que se me pase, algo que tenemos que aclarar de los tiempos de coagulación es que estas pruebas se elaboraron en la cabeza con lo que es la teoría de la coagulación que lleva la vía intrínseca, la extrínseca y la común. Entonces, esta prueba no tiene nada que ver con lo que está sucediendo in vivo, sino que fue una prueba que se diseñó precisamente para evaluar las concentraciones de los factores. ¿Qué factores tenemos en la vía intrínseca? ¿Quién se acuerda? Vía intrínseca. Es el 12. 12, correcto. 11. Ajá. Después del 11 va al... Ay, no me acuerdo si al 7 o al 9. 9. Y el último es el cofactor, que es el 9 menos 1. El 8. El 8. Entonces, tenemos en la vía intrínseca, principalmente son esos factores. Hay unos pocos más, pero los principales son esos. El 12, el 11, el 9 y el 8. ¿Cuántos son? 4. Son 4. ¿Cuántas letras tiene la abreviatura de la prueba correctamente escrita? 4. Exacto, yo así me lo aprendí. El TTPA ve la vía intrínseca que tiene 4 factores. Entonces, en un hemofílico, esta es la que se va a prolongar porque el hemofílico es deficiencia de 8 o de 9. ¿Sí? La recolección de las muestras tiene que ser cuidadosa para cualquiera de los 3 tiempos de coagulación, porque si nos tardamos mucho, la coagulación se activa en el sitio donde picamos para sacar la muestra y se consumen los factores. Entonces, cuando sacas la sangre, ya los factores están consumidos y te salen de forma falsa los tiempos largos. Insisto, los tiempos de coagulación son pruebas in vitro, ¿sí? Entonces, la recolección de la muestra tiene que ser muy cuidadosa. El frasquito azul, que supongo que ya todos lo conocen, tiene que estar bien aforado para medir bien los niveles de los factores. Este tiempo se va a prolongar, esa es otra. Los tiempos de coagulación se hacen largos o se hacen cortos, se prolongan o se acortan, no se hacen altos o chaparros, ¿verdad? Es que tiene el TTPA alto. Entonces, alto puede ser largo y corto al mismo tiempo. Entonces, siempre largo o corto. Se puede prolongar si hay deficiencia de alguno de los factores que están involucrados en la vía intrínseca y la vía común, o bien con un anticoagulante. Si alguien de ustedes por aquí ya llevó reuma, recordará el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. El síndrome de anticuerpos antifosfolípidos tiene el anticoagulante lúpico que de forma falsa prolonga este estudio. Entonces, para diferenciarlos, lo que voy a hacer es corro la prueba a otra cosa antes de que siga ahí. ¿Cómo sé si está corto o largo o si está normal? Entonces, lo que van a hacer es dividir lo que tiene el paciente entre el testigo. Un laboratorio bueno siempre les va a poner los tiempos de coagulación en relación a un testigo. ¿Alguien sabe qué es el testigo? Doctora, no sé el único, pero sí cortó el audio. Ya no escuchamos la explicación de eso. ¿Se cortó? ¿Desde dónde se cortó? ¿Dónde los perdí? No, pues según yo no se cortó, doctora. Yo lo escuché completo. Ah, Yo sí la escuché, doctora. Yo también, doctora.
Entonces, ¿cómo hacemos un testigo? Dices, es el güey que se para atrás, ¿no? Del químico para ver que lo haga bien. Pues es un resultado que esperaríamos encontrar, ¿no? Con base en un ensayo o algo así. Mira, lo que hace, tiene razón. Lo que se Como hace una es, prueba con valores normales. exactamente, van al banco de sangre, piden plasmas y hacen un pool de esos plasmas. Y sobre ese pool de plasmas corren la prueba y la prueba, no sé, el testigo sale 26 segundos, el TTP está alrededor casi siempre entre 24 y hasta a veces los laboratorios lo avientan hasta 40. Vamos a decir que el testigo está en 26. Si el paciente tiene 52 segundos y el testigo está en 26, van a dividir 52 entre 26. Por debajo, o sea, de 1.5 para abajo se considera normal. Si tiene 1.5, si tiene más de 1.5 se considera largo. Entonces, si yo les digo que tiene 52 y divídanlo entre 26, ¿cuánto sale? Está fácil. 2. Ahora sí que está sencillito. Entonces, 2. ¿Está largo o no está largo? Si el punto de corte es 1.5. Sí, está largo. Sí, está largo. Entonces, bueno, ante una prueba larga, la forma correcta de evaluarla es pedirle al laboratorio que haga correcciones con plasma fresco. Entonces, agárrame. ¿Eh? ¿No? Oigan, lamento la interrupción. ¿Podrían dejar sacando a las personas de la reunión, por favor? No manchen, ¿quién está sacando Gracias. gente? No sé, doctora, pero ya son varias veces y la verdad es molesto. No sé si usted pueda checar a ver quién lo hace para que si es No. eso le prohíba la entrada, porque uno está aquí concentrado poniendo atención y nos sacan. La verdad no es justo. Oye, pero ¿cómo podría yo saber eso? La verdad es que no sé, pero como usted es la Lo que administradora, no sé, debe de haber alguna forma de que tome el control. Voy a preguntar, qué bueno que me dicen. Bueno, entonces, regresando a la... gracias. ¿De red? ¿Eh? ¿No es error de red? Bueno, a mí a veces me ha sacado, No, mi red empieza a está poner bien. así como que está lenta y me ha sacado varias veces de la reunión. A mí también O me no ha sé sacado. cómo te puedes dar cuenta Como tal, alguien me ha cuando sacado. es que alguien te saca. Bueno, a mí una vez me pusieron, te sacaron de la reunión, eso sí es verdad. Yo estaba dando la clase y ¡pum! Me sacaron. Te avisa el... ¡Ey! A mí también me han sacado, pero de hecho es la única clase en la que me pasa. O Y sea no que sacan tenemos, los oyentes, doctora. No, no es cierto, tenemos un pero- moloncito. Porfis, no saquen a la gente, no sean así. Gracias, doctora. Lamento la interrupción. Es que ya me pasó 3 veces y la verdad me da mucho coraje. No te preocupes, no me molesta la interrupción. Entonces, bueno, sí, benditos que me están mandando un mensaje del hospital, no te digo, no puedo. Entonces, volviendo a... Espérenme, 3 segundos. A ver. Ok, entonces, agarran el plasma, decíamos, tiene 52 segundos, entonces quiere decir que tiene el índice, a esa cuenta que hicimos de 52 entre 26 se le llama índice de coagulación, tiene el índice de coagulación en 2, entonces vamos al laboratorio y van a agarrar el plasma con el que hicieron la prueba y revuelven uno a uno, una parte del plasma problema con una parte del plasma testigo, lo revuelven y vuelven a correr la prueba. Si la prueba corrige, ¿qué quiere decir? Que a la segunda, que es 1 a 1, la prueba ya está en, ¿qué les gusta? 28. Entonces, 28 entre 26 ya corrigió, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Será deficiencia o será anticoagulante? ¿Qué será?
Ay, ¿puede repetir, doctora? La verdad es que una, me confundí y dos, como que se escucha muy entrecortado. No sé si es mi internet. Es tu internet, compañera. Ay, lo siento. La pregunta era, si yo revuelvo plasma testigo, que fue con el que se hizo la prueba de testigo, y plasma del paciente, 1 a 1 significa, no sé, 1 mililitro de uno y otro mililitro de otro, estoy diciendo una cifra X. Vuelvo a hacer la prueba y la prueba ya no está en 52 segundos, sino que ahora está en 29, o sea, corrigió. ¿Qué quiere decir? ¿Que tenemos deficiencia o que tenemos un anticoagulante? Que tiene deficiencia de algún factor. Exactamente. Nosotros al meter el plasma que está, vamos a decir, del testigo, que consideramos que está normal, al meter ese plasma, estoy, como quien dice, reponiendo el factor no sé cuál que hacía falta y la prueba corrige. Cuando es un anticoagulante, o se queda igual o se prolonga aún más. ¿Sí? Entonces, así es como sabemos que sí es deficiencia. Entonces, ¿cómo sabemos que un tiempo de... Esto aplica para todos, los 3 tiempos que vamos a ver. ¿Cómo sabemos si está normal? Voy a dividir lo que tiene el paciente entre el testigo. Si es 1.5 para abajo, está normal. Si es más de 1.5, está largo. Y luego estoy obligado a hacer las correcciones. ¿Sí? Entonces, la prueba del TTPA analiza la vía intrínseca, que es 12, 11, 9, 8, y la vía común, que es 10, 5, fibrinógeno y la protrombina. Ahorita vamos a ver cómo diferenciarlo, no se adelanten, ahorita les digo. Pasamos al TP, el tiempo de protrombina mide la formación del coágulo dependiente principalmente de la vía extrínseca. Ojo, también ve la común, ahorita les enseño cómo diferenciarlo. Lo mismo que el otro, se va a prolongar ante una deficiencia o un anticoagulante. Hacemos la misma prueba de corregir. ¿Cuántos factores ve la vía intrínseca? ¿Qué se necesita extrínseca? Para la vía extrínseca, ¿qué se necesita? Para que inicie, o qué factores corresponden a esta vía. Pues había comentado que solamente eran 2 factores, ¿no? Exactamente, que es un factor real, que es el 7, y el factor tisular. ¿Cuántas letras tiene la abreviatura? Tiene 2. 2. 2. Exactamente. Lo cual quiere decir entonces que así se lo van a aprender. El que tiene 2 letras es el que ve 2 factores, la vía extrínseca. Ojo, ambos, tanto el TP como el TTPA, ven la vía común. ¿Sí? Aquí lo vemos. El 7, el factor tisular, y luego tengo el 10, el 5, la protrombina y el fibrinógeno. Ahorita no desesperen, les enseño cómo diferenciarlos. Vamos al TT. El TT se prolonga en 4 situaciones. Si ustedes se fijan, en realidad solamente el TT va a haber un factor, que es el fibrinógeno. Se va a prolongar cuando está el fibrinógeno bajo, como en una CID, por ejemplo. Cuando está el fibrinógeno anormal, se llaman disfibrinogenemias. Ante productos de degradación de la fibrina, como el dímero D, por ejemplo, en una tromboembolia pulmonar, se prolonga, y en presencia de heparina en el plasma. Les puedo apostar que nadie de los que estamos, ¿cuántos somos? Estamos aquí ahorita, estamos 64 personas, santa madre de Dios, ya me puse nerviosa. ¿Alguien ha visto que alguno de sus médicos o ustedes hayan pedido el TT? ¿Alguien? 5, 4, 3, 2. Siempre piden el TTP. Exactamente, siempre de entrada, como prueba de escrutinio, sobre todo preoperatorios o ante un paciente que está sangrando, pedimos el TP y el TTPA, pero nunca pedimos el TT. En el TT tenemos que pensar ante una CID, ante situaciones que me alteren solamente al fibrinógeno. ¿Sí? Entonces, bueno, ya, ahí está. Para saber si es normal, lo mismo, el testigo lo que tiene el paciente entre el testigo, igual 1.5. Los 3 son lo mismo. Entonces, esta no me gusta tanto, pero está bien. Aquí tengo deficiencia del cininógeno de alto peso molecular, de la precalicreína, el 12, el 11, el 9 y el 8, que en realidad el cininógeno, la precalicreína no cuentan mucho, por eso decimos que son 4. El TTPA se prolonga ante deficiencia de esos, por eso tiene un signo de más. ¿Ya le vieron?
se salta el 7 y luego otra vez tiene un signo de más en el 5, el 10, el 2, que es la protrombina, y el fibrinógeno. Ahora, si es el TP, el prolongado, solamente se prolonga con el 7 o bien la vía común. ¿Qué pasa si hay deficiencia de 10? ¿Cuál se va a prolongar? 10, que es el primero de la vía común. Las dos, ¿no? Los dos. Entonces, ahí está. Si es solamente la vía intrínseca, factores de la vía intrínseca exclusivamente los alterados, se prolonga el TTPA. Si es solo la vía extrínseca, se prolonga el TP. Y si es la vía común, se prolongan los dos. O si son deficiencias múltiples. Miren el 13. ¿Alguien se acuerda qué hace el 13? ¿Qué hace el factor 13? ¿Cómo? Estabiliza el coágulo, ¿no? Estabiliza el coágulo al final. Tiene el 13 porque es el último que se describió, que más bien que se descubrió, y cuando hicieron ya las pruebas del TTPA y el TP no lo conocían, entonces nadie lo tomó en cuenta. Si ustedes tienen un paciente que sangra y sus tiempos de coagulación son normales, lo más probable es que sea un 13. Si yo les pregunto, ¿con qué prueba de escrutinio valoro el factor 13? ¿Qué me van a contestar? Empieza con N. Ninguno. Ninguna, exactamente. No hay, no existe, ¿no? No, tenemos que pedir directamente las concentraciones del factor 13 para valorar ese. O sería por A mí descarte, ¿no? Ándale, pero para ya tener los pelos de la burra en la mano necesitas pedir las concentraciones de 13. Aquí esta me gusta a mí mucho más. En lo personal, mi cerebro funciona más fácil con esta. Si la vía intrínseca exclusivamente está alterada, el TP va a ser normal, el TTPA va a ser anormal y el TT normal. Si es la vía extrínseca, el TP va a ser anormal, el TTPA normal y el TT normal. Si es la vía común o bien defectos múltiples, el TP y el TTPA van a estar anormales, el TT generalmente normal. Y si es el fibrinógeno, el anormal va a ser el TT. ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Queda alguna duda? Me quiero salir de aquí. ¿Queda alguna duda? No, doctora, todo claro. Gracias. Entonces déjenme cargar porque se me fue y no cargué. Vamos a ver. Primero la de la cortitita, ¿les parece que es la de púrpuras vasculares? Sí se las mandé según yo. Sí, doctora. Que en la mañana estaba yo pensando, ay, no mandé la clase, pero luego me acordé, no, sí la mandé. Ok. Y nos pidieron de la dirección que les recordáramos que tienen que evaluar a sus maestros. Creo que ya abrieron la esta de evaluación. Sí, doctora, ya. Sí, doctora. Bueno. Pues ya les recordé. Ok, la de púrpuras vasculares es una bien cortitita. En realidad la doy porque las lesiones se parecen a los problemas plaquetarios y pues estamos hablando de eso, ¿no? Entonces, tiene literal 16 diapositivas, no es tan complicado. Entonces, la púrpura vascular, también conocida como la púrpura de Henoch-Schönlein, ¿se habían escuchado el término antes? Sí, hoy en la mañana. Hoy en la mañana, ¿en qué clase? Pediatría. Ok, es muy común, esta es 95% de las veces en niños, ¿no? Y generalmente se confunde con un síndrome purpúrico en cuanto a plaqueta por las lesiones, ¿no? Entonces, normalmente esta está dada
por infecciones bacterianas, por sobre todo el estreptococo beta hemolítico la puede dar. La mayor parte de las veces no sabemos, ¿no? No sabemos por qué dio. Entonces, la púrpura de Henoch-Schönlein es una enfermedad generalizada que afecta a los vasos de pequeño calibre, arteriolas, y se manifiesta por lesiones pápulo-hemorrágicas. Énfasis en el pápulo. Cuando digo pápulo hemorrágicas, ¿qué quiere decir? Que se pueden palpar, no es una así, están levantados sobre la piel. Les hago la pregunta. ¿Una petequia o una equimosis se palpa? No, son lesiones planas. No, son planos. Son planas. Entonces, esa es la primera diferencia. Espérenme, es que esta cosa nomás no me deja en paz. Otra vez, las petequias y las equimosis. Si yo presiono la lesión, como que desaparece lo rojito y luego desaparece, o sea, a la dígito presión. Si yo tengo una petequia y la pico con mi dedo y quito el dedo rápido, ¿desaparece la petequia? Échense un volado. No. No, Yo creo que no. no desaparece. Estas lesiones no desaparecen completamente, pero sí tienen cambios de coloración porque finalmente es vasculitis. Sí, aquí el problema de la púrpura de Henoch-Schönlein es que tenemos vasculitis. Va a afectar a los miembros inferiores, se le llama, a las lesiones se les llama empantalón, o sea, desde donde la espalda pierde su digno nombre para abajo, o sea, desde las pompas para abajo, ¿no? Y se puede acompañar, a veces sí, a veces no, de dolor abdominal, porque la vasculitis no solamente se restringe a la piel, puede ser en cualquiera. Entonces puede acompañarse de dolor abdominal, artritis, sobre todo en las articulaciones mayores. La que más nos preocupa es la nefritis o sangrado de tubo digestivo, ¿no? Es una vasculitis nuevamente generalizada. Es una reactividad aumentada del endotelio desencadenada, sobre todo por infecciones. También se han involucrado algunos sueros, como por ejemplo los multivitamínicos y esas cosas que le gusta a la gente ponerse. También pueden dar esto, alimentos, algunos fármacos y, bueno, toxinas endógenas. La verdad es que casi siempre es idiopático. Vasculitis aguda, dice suero, antiheterólogo, antiendotelio. Si hago una biopsia, voy a encontrar de la piel, de las lesiones, voy a encontrar depósitos de IgA y de C3 principalmente. El comienzo va a ser muy brusco, es malestar general, el chiquillo, porque normalmente son niños, o sea, niños pediátricos, no me refiero a niños masculinos. Empiezan con malestar general, fiebre moderada. Lo más frecuente es que aparezcan primero las manifestaciones cutáneas y luego se agreguen las abdominales, las articulares y las renales. O en algunas ocasiones no, en algunas ocasiones empiezan con dolor abdominal y conforme va siguiendo el cuadro aparecen las lesiones cutáneas. La edad, decíamos, 95% de los casos se da entre 2 y 12 años, por eso no me extraña que la hayan visto en pediatría. Ahí se me fue obviamente un 9, 5% son de entre los 15 y los 30 años. Y es un poquito, 62%, un poquito más frecuente en el sexo masculino. Al momento del diagnóstico, la mayor parte de los pacientes ya tienen las lesiones en la piel, el 90%, y los que no, en el curso de la enfermedad lo van a desarrollar. Esa es otra diferencia del síndrome purpúrico por trombocitopenia. Aquí los pacientes pueden presentar prurito. Les pregunto otra vez, ¿una petequia da comezón o prurito? No. Pero para nada, ¿no? Entonces, es otra diferencia. Yo les hacía, luego les apostaba a los residentes de pediatría ahí en San Alejandro. De lejitos los veía y les decía, eso no es mío. Ay, ¿cómo sabe, doctora? Le digo, ¿cuánto te apuestas a que las plaquetas están normales? ¿No? Porque las lesiones son muy características. En pantalón son pápulo-hemorrágicas, pueden coalescer, o sea, pueden juntarse y hacerse una tortota, ¿no? Complicaciones, aquí es donde se pone feo la cosa. Bueno, 58% de dolor abdominal, pueden acabar en quirófano pensando que es una apendicitis, sobre todo si las lesiones dérmicas no aparecieron desde el diagnóstico. Artralgias es muy frecuente, les decía yo, son las articulaciones mayores.
codos, rodillas, tobillos. Pueden presentar hemorragia gastrointestinal, es una colitis mucosanguinolenta. Y cuando se afecta Doctora, ya no se escucha. ya me fui, ya regresé. ¿Desde cuándo me dejaron de escuchar? Una micro de segundo, doctora. Ah, Casi rápido. es que estoy aquí pegada al módem, o sea, ya no sé qué más puedo hacer. Entonces, les decía yo que pueden presentarse hematuria. Antes de la hematuria, generalmente lo que presentan es proteinuria, ¿no? Lo primero es proteinuria, luego pueden presentar hematuria microscópica o macroscópica, y ya cuando están con oliguria estamos en problemas, pueden tener insuficiencia renal. Dice, la afección abdominal es en particular en los niños, le habíamos dicho, colitis mucosanguinolenta, dolorosa, con tenesmo que dura 2 o 3 días. La afección articular también ya lo había yo dicho, grandes articulaciones, codos, hombros, rodillas, ¿sí? Y va a haber tumefacción de la articulación, dolor, ¿no? Edema, incapacidad funcional, ¿no? Y la renal en realidad es la que más me preocupa. La renal es 40% de los casos la pueden presentar. Lo primero que aparece es proteinuria en 2/3 partes de los pacientes, pero luego puede aparecer hematuria microscópica o macroscópica desde el primer brote. Y bueno, la insuficiencia renal progresiva nos preocupa mucho, ¿no? Porque es irreversible. El diagnóstico, bueno, puede haber historia de alguna enfermedad viral o ingesta de medicamentos. La aparición va a ser brusca y puede o no puede tener complicaciones. Y en estudios de laboratorio normales, a lo que más me refiero, es que la cifra de plaquetas va a ser normal. Entonces, por eso me jugaba yo la apuesta con los residentes. Ay, ¿cómo sabe, doctora? Le digo, pues estoy viendo las lesiones, tengo ojos, ¿no? Se tocan las lesiones. No sabré de casi nada más que de hemato, pero yo sé que eso no es mío, ¿no? Entonces, ahí está. Diagnóstico, bueno, obviamente, por las lesiones que se parecen a la púrpura y por el simple hecho que decimos púrpura, hay que ver que no tenga trombocitopenia o alguna trombocitopatía. Lo más importante es que no va a haber trombocitopenia, la hemostasia va a estar normal y la púrpura va a ser palpable. Es una púrpura vascular. Y cuando es una forma aislada, les decía yo, aislada abdominal, puede haber dolor abdominal intenso, se confunden con apendicitis, invaginaciones o cualquier otra causa de abdomen agudo. La biopsia cutánea ya la habíamos mencionado, va a haber vasculitis, trombos plaquetarios y sobre todo, lo más característico, hay depósitos de IgA, IgM, C3 y C5. Y bueno, el pronóstico en general es bueno, ¿no? Excepto los que se complican con nefritis crónica o periarteritis nudosa, pero tienen varios cuadros, los pacientes generalmente paran en 6 meses, a estos pacientitos no los ve hemato, los ve reuma, y les puede dar esteroides si hay complicaciones, ¿no? 14%, que no es nada despreciable, pueden evolucionar a insuficiencia renal crónica. Y aquí está el tratamiento. Si no tiene complicaciones, si no tiene proteinuria, hematuria, problemas renales sobre todo, observación y reposo. Si hay complicaciones, obviamente prednisona. 1 miligramo 2 por kilo de peso por 4 a 6 semanas hasta que se ponga en Cushing, ¿no? Y ya pasan los 6 meses, generalmente después de 6 meses el cuadro remite espontáneamente. En otras ocasiones puede ser como que el preámbulo de un lupus, ¿no? Hacen los pacientes lupus. ¿Y dudas de esta? ¿Alguien tiene alguna duda? Pregunta, reclamo. Doctora, una vez con tratamiento, ¿podría volver a aparecer? Sí, generalmente se dan varios brotes a lo largo de 6 meses. Generalmente son brotes y brotes hasta que para. Hay pacientes que les digo, o sea, es ahí va el lupus o ahí va alguna otra enfermedad autoinmune. Pero sí puede, no es nada raro que se prolongue, pues.
Normalmente no hay tanto problema con esa, o sea, si no tienen problemas renales, ahí te los llevas. Tenemos 20 minutos, así es que yo creo que sí podemos adelantar un poco de esta. Esta también es bastante cortita. ¿Alguna otra duda que te... Hey. Sí, yo tengo una pregunta. Dijo que los pacientes que pasan desapercibidos, o sea, los que los meten a quirófano por que piensan en apendicitis y eso era porque no tienen las manchitas. ¿Podría darse el caso de que un paciente, por ejemplo, presenta hoy las manchas y en un año presenta el dolor? O sea, que tenga así como que periodos en donde la enfermedad se acentúe. Bueno, hay periodos, pero casi siempre el cuadro cutáneo va a estar presente. Casi siempre. O sea, haz de cuenta, empiezan con, lo más común es que empiecen con dolor abdominal y al día siguiente ya tienen las lesiones. Uh-huh. O sea, no, es raro que sea solamente aislado abdomen. Ok. Y acaban en quirófano. Ajá, y podría, por ejemplo, tener las lesiones en un periodo en una semana y en 2 meses puede que solo tenga el dolor abdominal, o también va a seguir con las lesiones, o podría darse así por separado. Sí podría, pero generalmente, o sea, quiero explicarme. Puede empezar, por ejemplo, hoy tuvo un cuadro y fue cutáneo y no tuvo complicaciones y ya se quita. Y a los 2 meses, en vez de empezar con la piel, empieza con el estómago. Pero en las siguientes horas aparecen las lesiones. Siempre aparecen cutáneas. Ok. Entonces, es muy raro que aparezca así uno que sea exclusivamente abdominal. Ok. Sí, doctora, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Siempre nos las pasamos corriendo con ustedes. Entonces, vamos con esta. Trastornos plaquetarios. Esta clase es muy sencillita, no es tan complicada. Vamos a tocar los trastornos plaquetarios más frecuentes y pues las clasificaciones, ¿no? Entonces, las plaquetas se pueden alterar en su número o en su funcionalidad. Si las plaquetas están bajas, ya sabemos, trombocitopenia. Si las plaquetas están altas, son trombocitosis. En esta les puse lo que venía en la bibliografía, la presentación, las cifras, para que ustedes se den cuenta que generalmente varían un poco entre una literatura y otra los valores normales, ¿no? Dice, esta es otra clasificación además de la que yo les di, normal de 130 a 400, ya vimos que el Ruiz, por ejemplo, maneja de 150 a 500. Dice, más de 500 trombocitosis, trombocitopenia leve de 100 a 130, moderada de 50 a 100, severa de 25 a 50 y grave menos de 25. A mí no me gusta mucho esta porque prefiero decir el grave menos de 30, moderada más de 30 pero menos de 100 y la leve, ¿no? Se me hace un poco más sencilla. Todo recuento automático inferior a 100,000 debe corroborarse con un frotis de sangre periférica para descartar la pseudotrombocitopenia. En cuanto a la trombocitosis, la vamos a dividir en 2 tipos, que son las trombocitosis secundarias o reactivas y las primarias. Las secundarias o reactivas, las causas más frecuentes son anemias ferropénicas, infecciones o bien enfermedades inflamatorias. Una hemorragia aguda también me puede dar trombocitosis. Las primarias, como siempre les digo, cuando digo primarias, generalmente la enferma es la médula ósea y tenemos todos los síndromes o neoplasias mieloproliferativas que vimos la clase pasada. Trombocitemia esencial, leucemia mieloide crónica, polivera, la metaplasia mieloide. Si ustedes recuerdan, casi todas pueden cursar con trombocitosis. En algunos síndromes mielodisplásicos, a la que se refiere principalmente es al síndrome 5Q-, que es la que cursa con trombocitosis. Entonces, de las trombocitopenias puedo afirmar, 1, no se asocian en general a mayor incidencia de trombosis, sobre todo lo que son las secundarias y las reactivas. Estoy hablando de las secundarias y las reactivas. No tienen significado de malignidad y en los niños prácticamente todas son debido a condiciones reactivas, ferropenia, infecciones agudas o enfermedades reumatológicas. Entonces, la trombocitosis está facilita. ¿Dudas de la trombocitosis? ¿No? ¿Nadie?
Ok. Vamos con las trombocitopatías. ¿Qué significa trombocitopatías? A ver, alguien dígame. Alteración en la función de las plaquetas. Exactamente. Aquí las plaquetas pueden estar en cifras normales o bien pueden estar un poco bajas, pero el problema es la funcionalidad. Esta foto que estamos aquí es una foto donde nos están poniendo plaquetas de un paciente que tiene una trombocitopatía que se llama Bernard-Soulier. Ahorita la vamos a ver. Si se fijan, son macroplaquetas. Entonces, las trombocitopatías, como bien ya lo dijimos, son procesos patológicos en las que las plaquetas no funcionan correctamente. Por lo tanto, si la plaqueta no funciona correctamente, el paciente va a experimentar hemorragia. Así de sencillo, ¿no? Aquí el examen microscópico me ayuda un poquitillo porque las plaquetas, como en la foto que les enseñé al principio, pueden estar dismórficas. ¿Qué quiere decir esto? Pues alterada su forma, ¿no? Ahorita vamos a ver fotos. Hay un montón de trombocitopatías. La verdad es que son enfermedades raras, pero de entre las raras que son, estas dos son las más frecuentes. El síndrome de Bernard-Soulier, que es la deficiencia de la glucoproteína 1B, generalmente con la 9, y la tromboastenia de Glanzmann, ahí está mal, que es la glucoproteína 2B3A. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con el Bernard-Soulier. De las dos, esta es la más rara. Bernard-Soulier es una herencia autosómica recesiva, por lo tanto es rara. Va a ser el déficit del complejo 1B9. ¿Para qué le sirve el 1B9 a la plaqueta? Para un receptor de movilidad. Para pegarse al factor Willebrand, exactamente para la adhesión, ¿no? Entonces, si no hay la glucoproteína 1B9, ¿qué va a pasar? Pues la plaqueta no se va a poder adherir, ¿sí? Aquí la prueba la prueba es que está mi gatita gritándome. La prueba de pantalla o de escrutinio que va a estar alterada va a ser el tiempo de sangrado o tiempo de sangría, precisamente porque es el único que me evalúa qué fase, el tiempo de sangrado. ¿Qué etapa me evalúa el tiempo de sangrado? ¿La hemostasia primaria? Exactamente. Entonces, no hay 2B3, 1B9, no hay forma de que la plaqueta se pegue a el subendotelio con el factor de von Willebrand, entonces va a estar. La prueba de escrutinio, ¿cómo creen que estén los tiempos de coagulación del TP, el TTP y el TT en estos pacientes? Aumentados. ¿Por qué? ¿Qué les dije de los tiempos de coagulación? Esta pregunta se las hago para ver si quedó claro. ¿Cómo? Que se alargan o se acortan. Sí, sí. Además de eso. O sea, aquí vamos a pensar en ¿cuál es el problema de hemorragia en estos pacientes? Es que no tienen la glucoproteína 1B9. Por lo tanto, la plaqueta no puede agregarse. Esto es in vivo. ¿Qué les dije de los tiempos de coagulación? Que son pruebas in vitro. Que son pruebas in vitro. O sea, hace que al TP, al TTP y al TT no le importa para nada la plaqueta, no la necesitan, porque es una prueba que se diseñó en el tubito para evaluar las concentraciones de los factores de coagulación. Les vuelvo a preguntar, en esta enfermedad, ¿cómo están los tiempos de coagulación? Normales. Normales completamente. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene hemorragia, tiempos de coagulación normal, entonces le pido un tiempo de sangrado. Si el tiempo de sangrado está prolongado, entonces digo, puede ser una trombocitopatía. Entonces le hago el estudio específico, se llama agregometría, que sería el más baratito y sencillo. Actualmente ha caído en desuso y lo que hacemos es medir por citometría de flujo el CD41 y el CD42. El 41 es la 2B3A y el 42 no, al revés. El 41 es la 1B9 y el 42 es la 2B3A. Entonces, ¿qué va a pasar en la citometría si no tienen ¿Va a haber fluorescencia o no?
Lo que se hace en estas, a lo mejor ya no se acuerdan, lo que se hace en esta prueba es agarran plasma del paciente, bueno, centrifugan la sangre y retiran el plasma con las plaquetas y sobre esa plasma con las plaquetas le ponen anti-CD42 y anti-CD41. Si no tiene la glucoproteína 1B9, no hay el antígeno, por lo tanto no va a dar fluorescencia, solamente va a estar el 42. ¿Sí me explico? Sí. Sí, doctora. Esa es la prueba la actual, la que más se usa. La gregometría se sigue utilizando porque me permite evaluar prácticamente todas las trombocitopatías. En el caso del Bernard-Soulier, no va a agregar con ristocetina, pero con todos los demás, ADP, adrenalina, ácido araquidónico y colágeno, la agregación va a ser normal. Porque las otras estimulan la otra glucoproteína, que es la 2B3A. El frotis de sangre periférica me orienta porque están las plaquetas grandes y en la citometría hemática, al estar, ¿ustedes creen? Me voy a regresar. Del lado izquierdo, la imagen del lado izquierdo, ese es el Bernard-Soulier. ¿Ustedes creen que la máquina sepa que esa es una plaqueta? Pues por el tamaño no. Por el simple tamaño no, exactamente. Entonces no las cuentan como plaquetas, por eso es que salen con trombocitopenia. El tratamiento, ¿qué le hago a un paciente con Bernard-Soulier que llega sangrando? ¿Qué se les ocurre? Estoy pensando en plasmaféresis. ¿Le das una transfusión plaquetaria? Transfusión plaquetaria. La plasmaféresis no me sirve de mucho porque el receptor está en la plaqueta. Lo que le voy a poner son plaquetas. Cierto. De donador. ¿No? Entonces, el tratamiento en estas dos trombocitopatías es transfusión plaquetaria. La trombastenia de Granzmann, es la última que vamos a ver, es también autosómico recesivo, es también muy rara. Aquí la deficiencia es de la otra glucoproteína, que es la 2B3A. Si ustedes recuerdan, la glucoproteína 2B3A es el receptor para el fibrinógeno. Si no hay esta glucoproteína, el fibrinógeno no puede fijarse. ¿Sí? Entonces aquí las manifestaciones clínicas hemorrágicas son mucho más graves porque no hay agregación, y si no hay agregación no hay fibrinógeno en el que se pueda hacer el coágulo. Las hemorragias empiezan desde la infancia muy temprano. Hay tres tipos: el déficit cuantitativo, ¿sí? Que son la de lesión completa de la glucoproteína 2B3A o de la 3A o de la 2B, sobre todo se debe a mutaciones. Cuando el déficit es intenso es un problema, los pacientes sangran mucho. El otro es el tipo 2, es la moderada, y el tipo 3 es una concentración normal o rozando en la normalidad, pero con un déficit cualitativo. Aquí, clínicamente, como no sirven las plaquetas, las hemorragias nuevamente van a ser mucocutáneas, púrpura, epistaxis, menorragia en las mujeres. Hay pacientes, sobre todo las tipo 2, que son las moderadas, que se diagnostican hasta después de un parto por la sangradera, ¿no? La hemorragia gastrointestinal y las hemartrosis son raras. Nuevamente, la prueba de escrutinio que me va a orientar es el tiempo de hemorragia prolongado. Hay una prueba que se llama retracción del coágulo, ya casi no se hace, y la agregometría o la citometría hemática. La agregometría, bueno, va a haber ausencia de agregación inducida por todo. ADP, ácido araquidónico, adrenalina, colágeno y tromina. No agregan las plaquetas. Esta prueba es muy padre porque agarran también plasma rico en plaquetas, le ponen los diferentes inductores y con el espectrofotómetro van viendo cómo agregan las plaquetas. Entonces se hace primero una subida muy, muy abrupta, luego se hace plano, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de cómo esté la gráfica. Tratamiento de esta nuevamente, transfusión, ¿no? Otras trombocitopatías, para que escuchen los nombres y los conozcan: disminución del contenido intraplaquetario de gránulos, el Hermansky-Pudlak, que no tiene gránulos densos, pero además es fácil de diagnosticar porque estos pacientes son albinos y sangran. Y el síndrome de la plaqueta gris, que no tiene gránulos alfa. Trastornos de la liberación del contenido de los gránulos, esto sobre todo cuando se altera el metabolismo del ácido araquidónico, como cuando les damos aspirina a los pacientes, y hay algunos otros defectos en la movilización.
Y en cuanto a las adquiridas, ¿qué es uremia? ¿Quiénes tienen uremia? Ay, ¿quiénes tienen uremia? Los pacientes con lesión renal crónica. El ácido úrico muy elevado hace que disfuncionen las plaquetas, sobre todo el factor 3 plaquetario con disminución de la agregación. Entonces son pacientes que sangran. Igual con los hepatópatas se necesitan de aminoácidos y cosas que produce el hígado para la síntesis de la glucoproteína 1B, entonces también puede estar disminuida. Y bueno, los fármacos ya lo sabemos, ¿no? Si damos ácido acetil salicílico y algunos otros como el haloperidol, la cloropromacina, tienen efecto antiagregante plaquetario. Y aquí nos vamos a quedar porque ya son casi las 6 y sé que tienen otra clase. Aquí empezamos, vamos a ver, tenemos que acabar, ahora sí que en la próxima clase tenemos que acabar esta, von Willebrand y hemofilias, que son clases cortitas las dos. ¿Sale? No sé si queda alguna duda o pregunta. No, por hasta ahorita todo bien. Cuando termine el curso les enseño mi gato. Bueno, porque tengo 4. Es que me ponen que... Sí, doctora, yo tengo una pregunta. Tengo una pregunta respecto a las tareas. ¿Para cuándo? Qué bueno que lo mencionas, se me estaba olvidando. Ok, ya tienen todo su citometría y su taller de coagulación, ¿sí o no? Si no lo tienen pues estos días para pedírmelo. ¿Sí? Me van a mandar... O sea, son dos, es la citometría y lo de coagulación. Bueno, en un equipo que se supone que es de 3 o 4, que ya la mayor parte son de 5, porque qué horror, es la citometría enzimáticas, que son 3, la historia clínica, que es otro trabajo, que ustedes la van a buscar, y el tercero es el taller de coagulación, que es el que les mandé en una foto, la foto con el caso clínico. Esos 3 trabajos me los tienen que mandar. El de coagulación está muy fácil porque es contestar las 5 preguntas, ponerme el caso que les tocó, por ejemplo, caso 1, y contestarme las 5 preguntas, y así cada pregunta vale .2, porque es un punto de ese trabajo. La historia clínica con su discusión es otro 1.5, y las 3 citometrías hemáticas, cada una son medio punto. De las citometrías hemáticas fue como hicimos el ejercicio al principio. ¿Sí se acuerdan? Que buscamos posibles causas y luego de esas, más bien alteraciones, y de esas alteraciones posibles causas. Todas y cada una de las alteraciones tienen que encontrarlas. Se tienen que ir analizando serie por serie. Si el paciente tiene anemia, tienen que corregir los reticulocitos, ponerme si la anemia es regenerativa, normo, micro, todas las alteraciones, plaquetas, leucos y serie roja. Y ya que encontraron las alteraciones, me tienen que buscar, así en listado, como hicimos al principio, las posibles causas. ¿Sí se acuerdan? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces son esos 3 trabajos. Me los van a mandar al correo electrónico que les di en la presentación, es hemato, LAGS, que son mis iniciales, Lilia de la García Estivalet, @hotmail.com. Máximo, vamos a ver... Los voy a calificar entre sábado y domingo, lo más probable es que sea el domingo. Entonces les voy a dar hasta el sábado a las 2 de la tarde. ¿Va? ¿Este sábado, doctora? Sí, este sábado. Este sábado. Oiga, doctora. ¿El informe? ¿Es en Word, doctora? Lo pueden mandar en Word, en PowerPoint, en lo que ustedes quieran, pero que esté bien hecho. Ok. ¿Qué me ibas a preguntar? Alguien me dijo, oye, doctora, y no escuché más. Yo, doctora. Entonces, la historia clínica es de cualquier patología que nosotros queramos de hematología. Sí. Ok, la redacción. Y le tienen que... Lo más importante de la historia clínica, además, obviamente, de que esté completa, es que me pongan una discusión o análisis del caso. Del caso, no de la enfermedad. Sí, o sea, del paciente. Me quiero que me hablen del paciente, no del enfermo. Me pueden poner 5 hojas de copy-paste de leucemia linfoblástica, ¿para qué? Si ya lo vimos y ya lo hablamos. El chiste es que me analicen al paciente, ¿sí?
Entonces hacemos la historia clínica y analizamos, por ejemplo, en este paciente, pues dimos tal tratamiento, bueno, se dio tal tratamiento por esto, Yo y estoy de sí, acuerdo o no estoy de acuerdo, o creo que faltó esto, cosas así. en Word, ¿verdad? En Word, sí, está bien en Word o en PowerPoint. También es en Excel, la historia. La historia clínica es el mismo equipo de la citometría hemática, el mismito. O sea, en el equipo de la citometría hemática solo es una, ¿verdad? La que nos envió. Son 3. En el archivo que les mandé van 3 citometrías. Ah, ok. Gracias, doctora. Cada una de ellas vale 0.5. Digo, sí, 0.5, porque de ese trabajo es 1.5, de la historia clínica es 1.5 y de coagulación es 1 punto. Okay. Sí, doctora, gracias. Doctora. Hey. Y el de taller de coagulación ya nos los mandó, ¿no, verdad? Ese también me los fueron pidiendo, algunos no me los pidieron. Si no lo tienen todavía, hagan su equipo de 5 de 6 y me mandan igual por WhatsApp y yo se los regreso. Gracias, doctora. ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo, doctora, creo que ya lo explicó, pero sigo sin entender bien, perdón. O sea, de la historia clínica, nosotros tenemos que buscar como tal ya la historia clínica, o sea, ya hecha, o por ejemplo, un caso clínico, hacemos la historia clínica y ya de ahí discutimos. Exactamente. Bueno, antes lo que hacíamos era que en sus campos clínicos ustedes buscaban un paciente, le hacían su historia clínica y me la mandaban. Ahorita no es posible porque nadie está yendo a campos clínicos. Entonces, lo que les estoy pidiendo es que busquen una historia clínica de hemato que esté bien hecha o ustedes la hagan. Es un caso clínico, ustedes hagan la historia clínica y me pongan el análisis. Ok, gracias. Tenemos que acoplarnos a los nuevos tiempos covidosos. ¿Sí? Doctora, en mi caso, yo ya le envié mensaje a usted, pero solo me envió una citometría hemática. Entonces, ¿le vuelvo a escribir para que me envíe las otras dos? Está raro porque todos tienen 3. Escríbeme. Sí, es que yo chequé y solo viene una. Ok, escríbeme y te mando otro archivito. Ok, gracias, doctora. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿No? Ok, entonces nos vemos el lunes. Ya vamos a acabar. Otra cosa. Sí, no sé si en este grupo estén los que son hay esas listas cruzadas. ¿Sí hay alguien ahí? Sí, doctora. ¿Jueves de 4 a 6? Es que no me acuerdo en la lista cruzada. ¿Los que estamos tomando en un horario diferente al que se supone que nos asignaron? Los que son de cuatrimestres y no de semestres. Ah. ¿Hay alguien de cuatrimestre aquí? ¿No? Bueno, entonces están en el otro grupo. Sale, si hay alguien, por favor, mande. Creo que nos había dicho que quizá nuestro examen era por ahí del 2 de diciembre. ¿Sí estoy en lo correcto? El de semestre sí. Ah, ok. El de semestre sí va a ser, el de cuatrimestre, por eso quiero que si hay alguien aquí de cuatrimestre, me escriban, hagan un grupo con los 4 y me escriban, pero creo que no está aquí nadie.